que aplicar para poder enfrentar este problema? Bueno, el marco legal para un desastre de esta naturaleza tiene distintos frentes. Obviamente, de inmediato nos tenemos que referir al marco que regula todo el proceso de fiscalización para una actividad de esta naturaleza y qué tal ha funcionado. Porque ten en cuenta, Julio, que cuando estamos hablando de una actividad como la de descarga de crudo en el mar hacia instalaciones en tierra, tenemos tres autoridades en especial. Tenemos a ELOEFA, tenemos a OSINERMIN y tenemos a DICAPI. Y por lo tanto hay protocolos, hay planes de contingencia y estos planes obviamente sí existen, pero también tenemos que ver qué tanto la fiscalización ha sido capaz de verificar que la empresa tenía todo su equipamiento, tenía todo el personal y tenía todas las formas de poner en ejecución e implementar una capacidad de respuesta rápida. La evidencia y la realidad nos muestra que eso no existía y eso también nos puede llevar a concluir que la fiscalización preventiva, es decir, la fiscalización que te permite verificar que eso esté en su lugar, que lo que yo vengo llamando la mochila de emergencia de la empresa esté lista para una contingencia, eso no ha sido verificado por las entidades de fiscalización. Un segundo marco legal, Julio, es el marco legal, obviamente, de las responsabilidades. Y esto es bien importante para todos los televidentes y para Alerta Verde, porque escuchamos, muchas personas escuchamos a la gerenta de Relaciones Institucionales decir: nosotros no somos responsables porque eso tiene que ver con la Marina. Eso es no solo inaceptable, sino que muestra una gran ignorancia sobre el marco legal. Porque en cuestiones de responsabilidad ambiental, la Ley General del Ambiente, que tiene ya muchos años, señaló que esta responsabilidad es objetiva. ¿Y eso qué significa? Que cuando tú manejas una instalación o eres titular de una actividad económica que puede ser riesgosa o peligrosa, tu responsabilidad es objetiva, es decir, estás obligado y eres responsable aun cuando no exista dolo, porque justamente manejas una instalación riesgosa y o peligrosa. Y esto lleva también a la situación de lo que se llama responsabilidad por daño emergente y lucro cesante, que definitivamente tiene que ver no solo con compensar e indemnizar el daño, por el daño causado, para ser más preciso, sino también las limitaciones económicas que han sufrido los agraviados, sin perjuicio, obviamente, Julio, de una eventual responsabilidad penal que le corresponderá a la Fiscalía presentar. Por lo tanto, hay un marco legal que creo yo está bien regulado y ahora lo que le toca es a las autoridades hacer eficientes en aplicarlo, y no solamente, obviamente, para sancionar o imponer multas, sino también para contener, limpiar, rehabilitar y monitorear, que es lo que más espera el ciudadano. El ciudadano lo que quiere ver es ese ecosistema recuperado. Ahora, ministro, usted ha hablado con total claridad, digamos, las tres aristas sobre las cuales se tiene que aplicar, ¿no?, la ley en realidad, para que cada quien asuma sus propias responsabilidades. Pero yo quiero irme un poquito más allá de lo que ha sucedido específicamente en Ventanilla. Eso significa que tenemos que mirar lo que está sucediendo en los diferentes puertos y las diferentes operaciones que no solamente se dan en el litoral, sino también en nuestra Amazonía. La preocupación puede ampliarse y debería exigir a nuestras autoridades de que hagan un trabajo de vigilancia más estricto al respecto. De hecho, sí, siempre. Porque ten en cuenta, ya que te referiste a la Amazonía, que cuando hablamos de la Amazonía y hablamos de una actividad tipo el petróleo, ahí el gran problema que tenemos es un oleoducto muy mal mantenido, un oleoducto bastante obsoleto, un oleoducto que sufre procesos de corrosión y también muchas veces un oleoducto que, debido a actos de vandalización, es saboteado con el fin de obtener probablemente muchas personas algún tipo de beneficio. Por lo tanto, la fiscalización preventiva, nuevamente, Julio, frente al oleoducto norperuano que bombea crudo desde los distintos puntos de bombeo, desde Trompeteros hasta Talara, necesita una fiscalización. Pero ya que te referiste a la necesidad de una fiscalización constante, hay algo que sí, lamentablemente, en el Perú es un gran vacío, y es la fiscalización desde los gobiernos subnacionales. En el Perú, cuando se descentralizaron las competencias... Los gobiernos regionales, se refiere. Regional y locales. Porque ten en cuenta que cada nivel de gobierno, Julio, fiscaliza en el ámbito de su competencia. Lo voy a poner en términos no abogados. ¿Quién fiscaliza la actividad de pequeña minería o minería artesanal? Los gobiernos regionales. ¿Quién fiscaliza los muelles de pesca artesanal? Los gobiernos regionales. Pero en realidad esa es casi una pregunta, es una contradicción. ¿Quién fiscaliza? Es pregunta, pero en realidad, ¿cuál es la realidad?
Nadie, porque los gobiernos regionales no tienen ninguna capacidad de fiscalizar. Y debido a que no tienen ninguna capacidad de fiscalizar, se producen las situaciones de pesca negra, de contaminación por plantas pesqueras, de mineros pequeños que pasan a medianos y nadie los fiscaliza ni sanciona, o la minería ilegal y la minería informal. Entonces, yo siempre he sido un convencido. Cuando yo fui ministro, nosotros planteamos ante el Congreso que la fiscalización por minería pase toda a OEFA. Hubo voluntad de una parte del Congreso, pero lamentablemente el Congreso responde hoy día mucho a intereses de mineros ilegales. Tú debes recordar, Julio, al que se llamaba el Comeoro, Romero creo que se apellidaba. Él fue uno de los que se opuso y obviamente una ley de esa naturaleza no prosperó. Hubiera sido bueno que un organismo como OEFA, que sí tiene las capacidades, fiscalice a la minería. Entonces, la fiscalización a partir de los gobiernos subnacionales, es decir, regionales o locales, no existe, es de una debilidad vergonzosa. Yo creo que después de lo sucedido y de atender inmediatamente estas emergencias, esta situación grave, inmediatamente debería pasar a la reflexión y al análisis cómo dotar de recursos y también capacidades técnicas, capacidad de profesionales a los gobiernos locales y regionales para evitar que otro desastre o otra situación grave pueda afectar no solamente nuestro mar, insisto, también nuestra Amazonía, que pareciera que no los miramos o no los tomamos mucho en cuenta, sin embargo, están enfrentando muchas situaciones preocupantes al respecto. Sí, permíteme decirte una cosa sobre eso, porque no quiero dejar de mencionarlo. Y hablé de OEFA, yo creo que OEFA tiene no solamente los recursos, OEFA, porque se le dejó con los recursos gracias al aporte por regulación, tiene las competencias, tiene la estabilidad necesaria, pero a su vez tiene una capacidad, Julio, de imponer un monto máximo de multa de 30.000 UITs, que es un monto bastante disuasivo. Estamos hablando de 140 millones de soles de monto máximo de multa. Pero si volteas a Ocinerjmin, Julio, Ocinerjmin tiene la capacidad de imponer un monto máximo de multas de 600 UITs, que es nada disuasivo, que en realidad un nivel de multa de esa naturaleza te genera impunidad. Y el sector energímenas nunca ha querido resolver ese problema. Eso no puede ser. No puede ser que tengas una autoridad el derrame que sucedió, de coerción y disuasiva cero, ¿no? El derrame que sucedió en México el año pasado, hace 2 años, ¿tiene idea de cuál fue la multa que se le aplicó a la empresa responsable? No tengo esa información, no conozco. Ahora sí sé, hay una cantidad de accidentes de petróleo que estoy seguro han generado niveles altísimos de multa a los causantes, pero de hecho, sin perjuicio de que nos comparemos con cómo estamos con otro país, la multa tiene que ser siempre disuasiva. Si tú tienes una capacidad coercitiva como Estado, pero no tienes capacidad disuasiva imponiendo multas o exigiendo que se cumplan las medidas que has adoptado, lo que generas es impunidad. Es obvio, es natural, ¿no? Entonces, eso tiene que ser revisado. Lo que no podemos disuadir es el tiempo. Manuel, muchas gracias por esta conversación, gracias por estos minutos, por estar aquí en Alerta.